Hola, que tengan todos un buen día. Somos estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad. En esta oportunidad trataremos sobre el tema de transporte. Servicio de transporte. ¿Qué es transporte? Es un medio de desplazamiento de personas, animales o bienes de un lugar a otro, en un vehículo que utiliza una determinada infraestructura. Importancia del transporte. El transporte ahorra tiempos de viaje y traslado si es gestionado de forma efectiva y eficiente. Facilita el movimiento de un conjunto de personas o bienes o mercancías al mismo tiempo. ¿Qué es servicio de transporte? El servicio de transporte es una actividad que busca beneficiarse económicamente ofreciendo sus servicios de traslados de un lugar a otro en sus diferentes modalidades de transporte. Tipos de servicios de transporte. Servicio de transporte terrestre, servicio de transporte ferroviario, servicio de transporte aéreo y servicio de transporte marítimo. Servicio de transporte terrestre. Se dividen en tres, que es el servicio de transporte provincial, y eso nos lleva al servicio de transporte urbano, el servicio de transporte regional, servicio de transporte nacional. Servicio de transporte provincial. Aquel que se realiza para trasladar personas exclusivamente al interior de una provincia. Se considera también transporte provincial aquel que se realiza al interior de una región cuando ésta tiene una sola provincia. Servicio de transporte urbano. El transporte público urbano permite el desplazamiento de personas de un punto a otro en el área de una ciudad. Es proporcionado por una o varias empresas privadas o por consorcios de transporte público. Los servicios de transporte se mantienen mediante el cobro directo a los pasajeros y son servicios regulados y subvencionados por autoridades locales y nacionales. Servicio de transporte regional. Traslado de personas entre ciudades o centros poblados de provincias diferentes, exclusivamente de una misma región, para lo cual el centro poblado no debe hallarse dentro del área urbana del distrito el cual pertenece. Servicio de transporte nacional. Traslado de personas entre ciudades o centros poblados de provincias pertenecientes. El centro poblado no debe hallarse dentro del área urbana del distrito al cual pertenece. Aspecto tributario. Según el numeral 2 del apéndice 2 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, el servicio de transporte terrestre se encuentra exonerado de IGB. Los transporte urbano de pasajeros. Los que no se encuentran exonerados de IGB son el transporte provincial, el transporte regional, nacional y el transporte de carga. De igual manera, el alquiler de vehículos prestado a turistas, escolares, personal de empresas y cualquier otro similar. Impuesto selectivo al consumo. El servicio de transporte terrestre se encuentra gravados al impuesto selectivo del consumo por decreto de urgencia número 012/2019. Ordena la devolución del 53% del impuesto selectivo al consumo a los servicios de transporte de pasajeros y carga por un periodo de 3 años que entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2020, en la cual la SUNAT se encarga de la devolución. Los requisitos para la devolución son los siguientes: la autorización para prestar servicios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no contar con sanciones de transporte y tránsito, emitir comprobantes de pagos electrónicos, contar con vehículos con margen de antigüedad que establezca el reglamento. Impuesto a la renta. El transporte terrestre son rentas empresariales las cuales genera rentas de tercera categoría.
Las empresas de transporte público sí están obligadas a pagar el impuesto a la renta, que es el 29.5% de sus ganancias, las mismas que no pueden ser fiscalizadas debido a que los boletos no siempre son emitidos por las empresas. Aspecto legal. Los órganos competentes son la Constitución Política del Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, Ley General de Transporte y Tránsito, Ley 27.181, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, SUTRAN, Reglamento Nacional de Administración de Transporte, Decreto Supremo número 17/2009, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Constitución Política del Perú. Según el artículo número 58, Economía Social de Mercado. Dice, la iniciativa es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción, de empleo, salud, educación, seguridad y servicios públicos e infraestructura. Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC. Verifica y supervisa el cumplimiento que se implementa en el transporte terrestre. Garantiza la seguridad de los pasajeros. Es ejecutor y promotor de las iniciativas destinadas a la construcción de nuevas carreteras, así como de la puesta en marcha de grandes sistemas de transporte público. Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Ejerce la acción. Fiscaliza, controla, sanciona y supervisa. En las vías de carácter nacional, las mismas que no se encuentran dentro del ámbito urbano, ni están administradas por gobiernos regionales o locales. Ley General de Transporte y Tránsito, Ley 27.181. Esta ley establece los lineamientos generales económicos organizacionales del transporte y tránsito terrestre. Hace otorgamiento de concesiones, autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte terrestre. Orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios al resguardo de la seguridad y salud. Autoridades competentes son los gobiernos regionales, municipalidades provinciales, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, más conocido como el INDECOPI. Documentos del transporte de carga general y especial. Son los siguientes: licencia de conducir, certificado de capacitación del conductor, tarjeta de propiedad del camión y semirremolque, póliza de seguro, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, certificado de revisión técnica, el certificado de habilitación vehicular y la guía de remisión. Aspecto laboral. La jornada laboral. No deberán realizar jornadas de conducción continuas más de 5 horas en el servicio diurno o más de 4 horas en el servicio nocturno. La duración acumulada de jornadas de conducción no deberá exceder de 10 horas en un periodo de 24 horas, contadas desde la hora de inicio de la conducción de un servicio. En el servicio de transporte regular y especial de personas de ámbito nacional, cuando el tiempo de viaje supere las 20 horas, el transportista deberá de contar con un tercer conductor. En el servicio de transporte regular de personas de ámbito nacional y regional, cuando el tiempo de viaje sea menor a 5 horas, el tiempo de descanso entre cada jornada de conducción será no menor de 1 hora. En caso que el tiempo de viaje sea menor de 2 horas, el tiempo de descanso entre jornada de conducción será no menor de 30 minutos. Servicios de transporte ferroviario.
¿Qué es el transporte ferroviario? Es un tipo de transporte terrestre guiado sobre una vía férrea, o sea, un canal predeterminado compuesto por un soporte material como rieles de acero. Importancia del transporte ferroviario. Los ferrocarriles son uno de los medios de transporte terrestre más importante, pues es una de las maneras más productivas de realizar los intercambios de mercancías y de concentrar los diferentes envíos de un lugar a otro. Características del transporte ferroviario. Tiene gran capacidad de carga, funciona a nivel internacional, es fiable y es un medio de transporte muy seguro. Es especial para transportar cargas a largas distancias. Es un medio flexible y es ecológico, por lo que ayuda a reducir la contaminación ambiental. Ventajas. Los trenes poseen una gran capacidad de transportar cargas de todos los tamaños. Los costes de los trenes por lo general son económicos. Ofrecen gran flexibilidad, por lo que se puede transportar diferentes tipos de mercancías. Tienen un bajo riesgo de accidentes, son muy poco contaminantes. En comparación con el transporte por carretera, evita los problemas de congestión de tráfico. Desventajas. Su velocidad es considerablemente baja. Tiene ciertas restricciones de altura y volúmenes de paso por los diferentes puentes. La mercancía solo se puede transportar hasta donde lleguen las vías. Se necesitan de vehículos extra para transbordar la carga hasta el sitio de almacenamiento o el lugar de operaciones. Tipos de transporte ferroviario. Entre ellos tenemos el metro, es un ferrocarril subterráneo de uso urbano. El tren ligero, se usa para el transporte de pasajeros en áreas urbanas. Tranvía, es un ferrocarril de uso urbano. Funicular, es arrastrado por cable, normalmente de punto a punto en lugares de grandes pendientes. Trenes de cremallera. Es el tren en el que la adherencia se mejora mediante un sistema de cremallera, donde hay grandes pendientes. Atmosférico. Usa como motor el aire comprimido en el interior de un tubo que hace que éste arrastre el tren. Neumático. El tren va empujado por la acción del aire comprimido, marchando a modo de un émbolo por dentro de un tubo. Los usos son el transporte de mercancías y el transporte turístico hacia lugares diferentes, ya sea dentro de un mismo territorio o fuera de este. Aspecto tributario. Según el numeral 2 del apéndice 2 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, los servicios de transporte ferroviario se encuentran exonerados del IGB, el transporte público de pasajeros del país al servicio del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, y no se encuentran exonerados el transporte público ferroviario de pasajeros. Aspecto legal. La Constitución Política del Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, y el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, Decreto Supremo número 032/2005, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según Reglamento Nacional de Ferrocarriles, puede ser público o privado y es desarrollado por operadores ferroviarios. Se requiere contar obligatoriamente con el permiso de operación, los cuales pueden ser en infraestructura ferroviaria de uso público no concesionada, en infraestructura de uso público concesionada y en infraestructura ferroviaria privada. Responsabilidad y obligaciones de los operadores ferroviarios son los siguientes: el cumplimiento de las normas y estándares de seguridad del material rodante ferroviario en general, la vigencia de las pólizas de seguros, la capacidad técnica y física de la tripulación a cargo del transporte ferroviario.
Servicios de transporte aéreo. ¿Qué es el transporte aéreo? Es el servicio de traslado de pasajeros o cargamento de un lugar geográfico a otro mediante el uso de aeronaves, es decir, de vehículos capaces de volar. Clasificación en líneas generales. El transporte aéreo se clasifica en aviones comerciales y en aviones de carga. En aviones comerciales son capaces de transportar pasajeros y también pequeñas cantidades de cargamento. En aviones de carga transporta todo tipo de bienes móviles, materia prima, productos procesados, etc. Importancia. Es un importante facilitador que se utiliza a nivel mundial para lograr el crecimiento y el desarrollo económico de los diferentes países. Características del transporte aéreo. Tenemos las siguientes características. No tienen barreras físicas como en el caso de otros medios de transporte. Las fronteras políticas también son inmateriales, aunque sí deben cumplir los requisitos del derecho internacional. La principal ventaja del transporte aéreo radica en su rapidez. El transporte aéreo proporciona un viaje interrumpido por tierra y mar. Se requiere de preparaciones especiales para que los vuelos sean seguros. El transporte aéreo puede utilizarse para transportar mercancías y personas a las zonas a las que no se puede acceder por otros medios de transporte. Tipos de transporte aéreo. Se encuentran los globos aerostáticos. Fue el primer medio de transporte aéreo. Dirigibles. Es una forma de globo aerostático. Fueron principalmente usados por el ejército como herramientas de exploración. Para flotar, los dirigibles usan aire caliente y ventiladores grandes conectados a la góndola debajo. Aviones. Es la forma más popular. Logran la elevación por el medio del movimiento hacia adelante. Se necesita una pista larga para poder aterrizar. Los aviones usan una hélice a reacción para alimentar el avión. Helicópteros. Son medios de transporte aéreo propulsados por medio de rotores horizontales formados de dos o más cuchillas. Es uno de los métodos utilizados en transporte de pacientes en estado crítico. Ventajas del transporte aéreo. Abarca enormes distancias de manera rápida y eficiente. Conecta regiones alejadas superando obstáculos geográficos. Es la mejor forma de trasladarse para una persona que viaja con pocos objetos e incluso para cantidades relativamente moderadas de bienes. Las desventajas del transporte aéreo. Es el método más costoso, son altamente contaminantes. Aunque son escasos, los accidentes aéreos son un riesgo mortal, no solo para los pasajeros, sino también los pilotos del avión y la tripulación completa de a bordo. Características de los aviones de carga. Los aviones de carga son de distinta naturaleza. Se clasifican según la tecnología que los respalde y su capacidad total de cargamento. Los aviones pueden transportar hasta 50 toneladas de carga. Un avión pequeño puede llegar a almacenar hasta 30 toneladas de peso y un avión mediano puede almacenar entre 30 y 50 toneladas de peso en su bodega de carga. Aspecto tributario. Según el inciso C del artículo 3 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, el servicio de transporte aéreo de pasajeros se encuentra gravado con el IGB que se expida dentro del país y en la venta de pasajes. Impuesto a la renta. El transporte aéreo genera rentas empresariales, o también llamadas rentas de tercera categoría, las derivadas del comercio, la industria o minería, de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales, de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, fianza y capitalización. Y en general,
de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. Aspecto legal. Los órganos competentes son los siguientes: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, Ley de Aeronáutica Civil del Perú y su reglamento, la Decisión 619 de la Comunidad Andina. Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC. En el transporte aéreo, verifica el cumplimiento de la regulación de las líneas aéreas comerciales, el funcionamiento adecuado de los aeropuertos, promover la industria turística y a garantizar la seguridad de los pasajeros. Ley de Aeronáutica Civil del Perú y su reglamento. Son los instrumentos en base a los cuales debe regirse todo el sistema de transporte aéreo de carga y pasajeros en el país. Sistema computarizados de reserva, a través de los cuales se ofrece información sobre los horarios, disponibilidad de asientos o capacidad de carga, tarifas y servicios del transporte aéreo, daños causados a los pasajeros. Se establece la responsabilidad de los daños y perjuicios causados por muerte, lesión o daño sufrido por un pasajero. Daños causados a equipajes o carga. Se establece la responsabilidad de los daños y perjuicios en caso de destrucción, pérdida o avería de equipajes, así como los montos a resarcir de estos casos. Contrato de transporte de pasajeros. Establece condiciones generales del contrato de transporte aéreo de pasajeros. Decisión 619 de la Comunidad Andina. Establece los derechos y obligaciones de los usuarios, transportistas y operadores de los servicios de transporte aéreo regular y no regular en los países. Sistema de atención al usuario, para lo cual establecen sistemas de atención exclusivo para los clientes para así atender a quejas o sugerencias. Equipaje. Indican el tipo de equipaje que puede llevar el pasajero, los objetos que no pueden transportar y todo lo relacionado con la entrega de equipajes. Atención al usuario en el aeropuerto. Son centros de atención que están ubicados en el mismo aeropuerto. Aspecto laboral. Jornada laboral de las azafatas. Gozan de 10 días libres al mes. Trabajan 30 horas a la semana. No se trabaja más de 12 horas seguidas. Al año hacen un máximo de 900 horas anuales y no cuentan con un horario fijo. Esto quiere decir que pueden llegar a trabajar durante la mañana, durante la tarde o en la noche. Día de actividad. Es un día normal de trabajo en el que sí o sí sabes que tienes que volar. El día imaginario. Es similar al día de guardia en el que no sabes si tienes o no vuelo. Y si tienes que estar pendiente del celular y vivir cerca del aeropuerto en el cual trabajas. El día de Franco. Es parecido al imaginario con la diferencia que te avisarán con 24 horas de anticipación y si en todo caso no llegaras a trabajar, se te contará como un día libre. Servicios de transporte marítimo. ¿Qué es el transporte marítimo? Es una forma de transporte acuático que se traslada por la superficie de los océanos. Este es el modo de transporte de bienes más empleado en el mundo entero. Importancia. Su influencia en el sector económico del mundo moderno es de suma importancia. Colabora en el desarrollo social y económico, siendo una fuente de empleos e ingresos económicos. Características del transporte marítimo. Tiene una gran capacidad de transportar grandes volúmenes y contenidos. Es el mejor medio de transporte para pasar cargas muy pesadas de un lugar a otro.
cuando estos tienen una gran diferencia geográfica. Asociado con el transporte marítimo de corta distancia, puede combinarse con otros medios de transporte. Posee gran flexibilidad en cuanto al tamaño de los barcos que llevan la carga. Tiene versatilidad. Tipos de transporte marítimo. Barcos graneleros. Transporta cargas sólidas como granos o minerales. Su diseño favorece la carga y descarga mediante grúas. Barcos portacontenedores. Son utilizados en el transporte de mercancías en contenedores. La mayoría del transporte internacional de cargamento seco se lleva a cabo por el medio de este tipo de barco. Barcos de petróleo o buques tanque. Son especialmente diseñados para guardar combustible y petróleo, líquidos y productos químicos. Este diseño permite transportar este tipo de carga con total seguridad. Barcos frigoríficos. Poseen equipo de refrigeración necesario para poder transportar bienes como los alimentos y las mercancías perecederas. Barcos de carga rodante. Cuentan con una serie de rampas y plataformas, las cuales tienen la capacidad de portar, fijar e inmovilizar todo tipo de vehículo. Barcos de cabotaje o buques costeros. Estos barcos son utilizados para navegar en aguas no tan profundas, pero son capaces de bordear las costas. Los ferries son un tipo de embarcación destinados al transporte de pasajeros en pequeñas travesías y ciudades costeras. Los cruceros son grandes embarcaciones que se dedican únicamente a realizar viajes turísticos. Ventajas. La capacidad de almacenaje es mucho mayor en los barcos que en los medios de transporte común. Los barcos permiten su traslado masivo en instalaciones de distinta naturaleza. Los fletes marítimos son muy competitivos y económicos. Desventajas. Los barcos son artefactos voluminosos, pesados y lentos. Los trámites para enviar productos por barcos son extensos y complicados. Las aduanas en ocasiones presentan una gran cantidad de requisitos y trabas. Aspecto tributario. Según el apéndice 2, Servicios exonerados de la Ley del Impuesto General a las Ventas, nos dice que el servicio de transporte marítimo de carga se encuentra exonerado del IGB. Servicios de transporte de carga que se realice desde el país hacia el exterior y a lo contrario, que es desde el exterior hacia el país. Impuesto a la renta. El transporte marítimo genera rentas de tercera categoría, lo que nos dice que las derivadas del comercio, la industria o minería, de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales, de las prestaciones de servicios comerciales, industriales o de índole similar, como el transporte, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, financieras, seguros, finanzas y capitalización, y en general de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. Aspecto legal. Órganos competentes. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es el MTC, y la Dirección de Autorizaciones en Transporte Acuático. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el transporte marítimo estimula la mejora de los puertos para que se proporcione un adecuado servicio de traslado tanto de personas como de mercancías. Dirección de Autorizaciones en Transporte Acuático. Es la unidad orgánica dependiente de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes que evalúa y autoriza prestar servicios de transporte acuático, así como del otorgamiento de permisos para la operación de empresas de transporte de pasajeros y mercancías relacionadas con el transporte acuático. Documentos de transporte marítimo.
La documentación requerida para establecer el transporte marítimo comercial suele incluir lo siguiente: guía de carga. Se trata del contrato de transporte establecido entre la naviera y el propietario de la carga. Es un documento emitido por la naviera en confirmación de la recepción del cargamento a bordo de sus buques. Lista de empaque. Se trata de una lista detallada de las mercancías enviadas, detallando peso, composición, volumen, valor y otros detalles importantes. Factura comercial. El documento que prueba la compra de los servicios de transporte o de la mercancía transportada directamente. Se trata del respaldo comercial de la operación. Certificado de origen. Una certificación de la fabricación de los bienes transportados en un país determinado, lo cual es fundamental en materia arancelaria o de impuestos. Carta de crédito. El acuerdo de pago formal entre comprador y vendedor en aquellos casos en que se trata de una transacción de compra-venta internacional. Bueno, de esta manera culminamos con el video. Muchas gracias por su atención.